Mi hermana fingió tener cáncer para sabotear mis sueños de la Liga Ivy, así que expuse sus mentiras y vi colapsar su vida. 2 años después, está en mi puerta llorando, preguntando si alguna vez podemos ser hermanas otra vez. Mi hermana estaba lista para destruir cualquier cosa y todo para superarme, incluyéndose a sí misma. Creciendo, siempre traté de ser la mejor amiga de mi hermana mayor, Sasha. Compré toda mi ropa basándome en cómo se veía su guardarropa. Y cada vez que comenzaba un pasatiempo, yo también lo comenzaba. Pero en lugar de querer ser mi mejor amiga, comenzó a verme como su oponente número 1. Cada vez que llegaba a casa después de ganar un premio en carrera, baile o cualquier otro pasatiempo suyo que yo copiaba, yo era la primera a quien se lo contaba. Apuesto que no podrías hacer esto, ¿verdad? Luego agitaba el premio en mi cara, pero en lugar de llorar o ponerme celosa, la abrazaba súper fuerte y le decía lo feliz que estaba por ella. Pero esto solo la hacía más furiosa y me empujaba, a veces tan fuerte que todo mi cuerpo caía al suelo. Pero no fue hasta mi cumpleaños número 12 que finalmente me rendí, tratando porque nuestros padres me regalaron una bicicleta rosa brillante, una que Sasha siempre quiso. Tan pronto como la desempaqué, corrí a su habitación y golpeé su puerta. Cuando la traje al jardín trasero y le mostré lo que obtuve, le pregunté si quería ser la primera en montarla. «Claro», dijo con una sonrisa sarcástica pegada en su cara. Me dijo que quería montarla en la carretera, y como tenía 16 años, pensé que era lo suficientemente mayor para montar responsablemente. Pero en lugar de sentarse en el asiento, me miró fijamente a los ojos y la arrojó a la carretera abierta justo cuando pasó un camión y la destruyó. Mi corazón se rompió, y ese fue el momento en que terminó mi infancia. Juré nunca contarle sobre mis logros o cualquier actualización de mi vida para el caso. Desafortunadamente, cuando tenía 14 años, gané el primer lugar en los campeonatos regionales de campo traviesa, porque Sasha aún no se había mudado para la universidad, así que escuchó a mis padres hablar de ello. Pero para mi sorpresa, en lugar de enloquecer, pidió venir a mi ceremonia de premios. Dije que sí entusiasmadamente porque pensé que estaba tratando de reconstruir nuestra amistad. En el gran día, el entrenador anunció a los ganadores en orden de menor a mayor. Excepto que nunca gritó mi nombre porque justo antes de que pudiera, Sasha colapsó dramáticamente en el suelo. Todos se voltearon para mirar a mi familia y preguntar si estaba bien. No despertó hasta que pudiste escuchar las sirenas de la ambulancia afuera. «Oh, perdón, todos», anunció, incorporándose de golpe. Simplemente no comí suficiente comida hoy. Todos se maravillaron de lo contentos que estaban de ver que estaba bien. Solo puse los ojos en blanco. Desde ahí, mantuve prácticamente todo en mi vida en secreto, no solo de mi hermana y padres, sino de toda mi familia. Definitivamente hizo la vida más solitaria. Y tomó mucho matar el deseo de correr hacia mis padres cuando recibía buenas noticias. Avanza rápido a cuando tenía 17 años y fui aceptada en una universidad de la Liga Ivy. Mis padres encontraron la carta de aceptación antes que yo. Cuando llegué a casa, mi mamá gritó: «Cariño, estamos muy orgullosos de ti». Sin perder el ritmo, comenzaron a tomar un montón de fotos mías con mi carta de aceptación para plasmar en todas sus redes sociales. Y por primera vez en años, les permití ser felices por mí, porque pensé que Sasha no podría hacer nada para arruinarlo. Pero otra vez, estaba equivocada porque al día siguiente, desperté con mis padres irrumpiendo en mi habitación y tirando todas mis cosas en bolsas de basura negras. Su hermana acaba de ser diagnosticada con cáncer de ovario en etapa 3. Necesitará una habitación para sus cosas y una para dormir. La voz de mi mamá estaba temblando y mi papá tenía lágrimas en sus ojos. Inmediatamente supe que estaba fingiendo. Solo necesitaba algún tipo de evidencia. Sasha llegó a casa más tarde ese día con una sonrisa sarcástica en su cara. Su cabello estaba completamente calvo, lo cual es gracioso porque había visto una foto en su historia con su cabello volando en el viento solo un mes atrás. Aún así, se acostó y durmió. Dijo que el cáncer la estaba cansando. Esa noche, cociné su comida favorita, atrayéndola hacia una seguridad delirante. Después de 2 semanas de dormir en el sofá, Sasha organizó una fiesta para conmemorar su propia valentía. Invitó a todos los que conocíamos, incluyendo algunas chicas de mi clase. Perfecto. A la mitad, toqué mi vaso de Fanta con un tenedor. Sasha, haz un discurso. «Estamos muy orgullosos de ti». Inmediatamente recitó un discurso que la había escuchado practicar docenas de veces en el espejo del baño. Estaba a la mitad de sus lágrimas falsas cuando me acerqué a ella y la abracé. Y justo cuando estaba a punto de separarme, le quité la gorra calva. Su cabello rubio se desenrolló hasta su cintura. Sasha gritó. Mi mamá jadeó tan fuerte que pensé que sus pulmones estaban a punto de arrugarse. Mientras todos procesaban lo que estaba pasando, encendí la televisión a todo volumen. Ahí, transmití un clip que había capturado de Sasha practicando su discurso en el espejo cuando pensó que nadie estaba mirando. Y en lugar de finalmente enfrentar sus mentiras, salió corriendo de la casa y se fue manejando. Subí a mi habitación y dejé que mis padres se encargaran de despedir a todos los invitados. A la mañana siguiente, desperté con mi mamá abofeteándome en la cara.
¿Cómo pudiste haber avergonzado a Sasha así mientras está luchando contra el cáncer? Solo la miré fijamente, mi mejilla ardiendo. Mi mamá dijo que Sasha les dijo que yo había arrancado sus extensiones de cabello, que había gastado miles en unas realistas porque no quería que la gente la compadeciera por estar calva. No quería alardear su riqueza admitiendo que podía permitirse extensiones tan caras. No podía creer que mis padres compraran esa historia, pero lo hicieron. Creyeron completamente que su hija con cáncer tenía extensiones de cabello secretas que yo cruelmente expuse. Durante los siguientes días, las cosas empeoraron. Sasha regresó con una pila de documentos médicos. Tenía tarjetas de citas y resultados de pruebas e incluso un horario de tratamiento. No sé cómo los falsificó, pero se veían lo suficientemente reales para convencer a mis padres. El membrete se veía auténtico y todo. Luego comenzó a decirles que yo era emocionalmente abusiva, que había estado acosándola sobre el diagnóstico de cáncer. Dijo que estaba celosa de la atención que estaba recibiendo y tratando de hacer todo. Sobre mi aceptación universitaria, mis padres programaron una cita de terapia de emergencia para mí. Le dijeron al terapeuta que estaba mostrando signos de trastorno narcisista de la personalidad y necesitaba ayuda inmediata. El terapeuta parecía escéptico al principio, pero mis padres estaban tan convencidos que aceptó verme 2 veces por semana. Esas sesiones fueron brutales. Tuve que sentarme ahí mientras esta mujer me preguntaba por qué sentía la necesidad de lastimar a mi hermana enferma. Quería explorar mis problemas de celos y mi necesidad de atención. Traté de explicar que Sasha estaba mintiendo, pero eso solo me hacía ver peor. El terapeuta asentía y escribía notas sobre mi negación. Mientras tanto, Sasha se hizo cargo de la casa. Organizaba estas pequeñas reuniones donde la familia extendida vendría a visitar a la valiente paciente de cáncer. Hacía estos comentarios sutiles sobre lo difícil que era tener una hermana que no la apoyaba. Nada lo suficientemente obvio para señalar, pero suficiente para envenenar a todos contra mí. Comencé a documentar todo. Cada vez que se equivocaba o se contradecía, lo escribía. Cuando afirmaba tener quimioterapia el martes, pero publicaba selfies en el centro comercial, capturaba todo. Estaba construyendo un caso, pero necesitaba algo concreto. Una noche llegué tarde a casa de la escuela. Había estado trabajando en un gran proyecto en la biblioteca. Cuando abrí mi laptop, la pantalla estaba agrietada y no se encendía. Todo mi trabajo escolar había desaparecido. Años de ensayos y proyectos simplemente destruidos. El teclado estaba doblado como si alguien lo hubiera pisado. Encontré a Sasha en la cocina haciendo té. Me sonrió y dijo que la tecnología podía ser tan poco confiable. Luego preguntó si había respaldado mis materiales de solicitud universitaria. La forma en que lo dijo dejó claro que sabía exactamente lo que había pasado con mi laptop. Pasé la siguiente semana reconstruyendo todo de memoria. Tuve que rehacer tareas y rogar a los maestros por extensiones. Algunos me creyeron, pero otros pensaron que estaba poniendo excusas. Mis calificaciones comenzaron a declinar por el estrés. En la escuela, los rumores comenzaron a extenderse de que estaba inestable. Alguien le dijo a todos que había atacado a mi hermana con cáncer en su propia fiesta de apoyo. Personas que había conocido por años comenzaron a evitarme en los pasillos. Mi mesa del almuerzo lentamente se vació hasta que estaba comiendo sola. Luego llegó la carta de mi universidad de ensueño. Habían recibido un consejo anónimo sobre comportamiento preocupante y querían discutir mi aceptación. Alguien había reportado que estaba acosando a un miembro de la familia con enfermedad terminal. Necesitaban investigar antes de finalizar mi inscripción. Sabía que era Sasha, pero no podía probarlo. Había sido tan cuidadosa de mantenerse anónima, pero cometió un error. Usó frases específicas en la queja que había usado antes. Reconocí su estilo de escritura inmediatamente. Decidí ser creativa con mi recolección de evidencia. Compré pequeñas grabadoras de voz y las escondí por toda la casa. Quería atraparla admitiendo algo cuando pensara que nadie estaba escuchando. Las coloqué detrás de marcos de fotos, debajo de mesas, en cualquier lugar donde pudiera bajar la guardia. Las grabaciones captaron más de lo que esperaba. Tarde en la noche, escuchaba a Sasha en el teléfono riéndose de lo crédulos que eran nuestros padres. Su voz se extendía a través de las delgadas paredes entre nuestras habitaciones, goteando con desprecio mientras describía sus caras preocupadas. Se jactaba con sus amigas sobre obtener mi habitación y arruinar mis planes universitarios, puntuando cada revelación con risitas crueles. A veces incluso imitaba la voz preocupada de nuestra madre, exagerándola hasta que sus amigas cacareaban en el otro extremo. Guardé cada archivo en múltiples cuentas en la nube, creando respaldo tras respaldo con manos temblorosas. Cada grabación estaba etiquetada con la fecha y hora, organizadas en carpetas que documentaban semanas de engaño, pero necesitaba a alguien que realmente escuchara. Mis padres estaban demasiado profundos en la negación, sus ojos vidriándose cada vez que trataba de señalar inconsistencias en la historia de Sasha. Cambiaban de tema o de repente recordaban mandados urgentes. Cada vez que mencionaba su comportamiento. Ahí, fue cuando recordé a la tía Helen. Siempre había sido escéptica de Sasha, incluso cuando éramos niñas, atrapándola en pequeñas mentiras en reuniones familiares.
Era la única que había notado cuando Sasha afirmó ganar un concurso de ortografía en una escuela que ni siquiera tenía uno. Helen vivía a 2 horas de distancia, pero tal vez ayudaría. La llamé desde un teléfono público en la escuela, ya que Sasha monitoreaba mi celular. La cabina telefónica olía a óxido y chicle viejo, escondida detrás del gimnasio donde nadie me vería. El receptor de metal se sintió frío contra mi oreja mientras alimentaba monedas en la ranura, mis manos luchando con las monedas. Helen contestó al tercer timbre. Su voz cálida instantáneamente me hizo sentir más segura. Le conté todo tan rápido como pude, palabras cayendo unas sobre otras como agua rompiendo a través de una represa. Se quedó callada por mucho tiempo, solo respirando constantemente en el otro extremo. Luego dijo que había sospechado que algo estaba mal cuando la historia de cáncer de Sasha seguía cambiando. Primero era linfoma, luego leucemia, luego alguna forma rara que seguía cambiando de nombres. Helen acordó venir a visitar ese fin de semana. Dijo que fingiría que era solo para apoyar a Sasha, pero realmente quería ver la evidencia que había recolectado. Su voz tenía ese borde determinado que recordaba de cuando me había ayudado con la tarea de matemáticas años atrás. Finalmente, alguien me creía. Colgué, sintiéndome esperanzada por primera vez en semanas. El resorte en mi paso atrajo miradas curiosas de estudiantes que pasaban. Ese viernes, llegué a casa para encontrar que mis grabaciones habían desaparecido. Cada dispositivo había desaparecido de sus escondites. El cajón debajo de mi escritorio estaba vacío, contornos de polvo mostrando dónde habían estado las grabadoras. La caja en mi armario limpiada. Incluso las unidades USB de respaldo que había escondido en un zapato viejo faltaban. Sasha estaba sentada en el sofá leyendo una revista como si nada hubiera pasado, sus piernas metidas debajo de ella. La revista era una de esas revistas de chismes de celebridades, sus dedos perezosamente pasando páginas. Cuando le pregunté sobre ellas, dijo que no sabía de qué estaba hablando, ni siquiera mirando hacia arriba de su lectura. Su voz era inocente, practicada como si hubiera ensayado este momento. Todavía tenía los respaldos en la nube, pero ahora estaba paranoica. Esa noche, cambié todas mis contraseñas y configuré autenticación de 2 factores en todo. Incluso creé cuentas falsas con evidencia falsa en caso de que también entrara en esas. Mis dedos volaron sobre el teclado mientras construía capa tras capa de protección digital. Usé administradores de contraseñas y preguntas de seguridad basadas en cosas que solo yo sabría, referencias a libros que Sasha nunca había leído, y lugares donde nunca había estado. Helen llegó el sábado por la mañana con una cazuela y una expresión preocupada. Usaba sus buenas perlas, las que guardaba para ocasiones importantes, y su cabello gris estaba recién peinado. Abrazó a Sasha y le dijo lo valiente que era, sus habilidades de actuación rivalizando cualquier actuación que había visto. Sasha se lo comió, hablando sobre su tratamiento y lo difícil que era todo. Incluso logró hacer que su voz temblara en los momentos correctos. Observé desde la cocina, mordiéndome la lengua tan fuerte que saboreé cobre. La cazuela se sentó en el mostrador, aún caliente, oliendo a comodidad de la infancia a la que no podía acceder. Más tarde, Helen pidió ver mi habitación para ayudarme a reorganizar ya que se la había dado a Sasha. Era una excusa inteligente que no levantaría sospechas. Una vez que estuvimos solas, le mostré todo en mi teléfono. Las grabaciones, las capturas de pantalla, la línea de tiempo de mentiras que había documentado meticulosamente. Cada pieza de evidencia estaba anotada con contexto y referencias cruzadas. Su cara se oscureció con cada pieza de evidencia, su mandíbula tensándose mientras escuchaba la risa cruel de Sasha. Tuvo que sentarse. En mi cama, cuando escuchó la parte sobre Sasha planeando interceptar mi carta de aceptación universitaria. Pasamos 1 hora revisando todo. Helen señaló inconsistencias que había perdido, como cómo Sasha afirmaba tener quimioterapia todos los lunes, pero de alguna manera nunca estaba enferma los martes, o cómo sus documentos médicos todos tenían el mismo patrón de marca de agua, aunque supuestamente eran de diferentes oficinas. Me mostró cómo las fuentes coincidían perfectamente, los márgenes idénticos. Incluso notó que la terminología médica estaba ligeramente incorrecta, como si alguien hubiera investigado términos en línea en lugar de copiar de documentos reales. Sus años trabajando en un bufete de abogados manejando casos de mala práctica médica habían entrenado su ojo para documentación médica auténtica. Helen dijo que había hablado con mis padres. Pero necesitábamos ser estratégicos. Si llegábamos demasiado fuerte, se pondrían defensivos y se cerrarían completamente. Lo había visto antes con sus propios hermanos, cómo la confrontación podía ser contraproducente cuando las personas estaban emocionalmente invertidas en una mentira. Sugirió esperar hasta la cena cuando todos estuvieran relajados. Acordé, aunque esperar se sintió imposible, mi estómago revolviéndose con ansiedad. Pasamos la tarde fingiendo que todo era normal, ayudando a mamá en la cocina y escuchando las historias de trabajo de papá. En la cena, Sasha estaba en modo de actuación completa. Empujaba comida por su plato y suspiraba sobre cómo el tratamiento había matado su apetito. Había tomado exactamente 3 pequeños bocados de pollo, cortándolos en pedacitos para máximo efecto.
Mi mamá inmediatamente se ofreció a hacerle algo más, saltando de la mesa. Papá frotó su hombro y dijo que era tan fuerte, su voz espesa con emoción. El comedor se sintió sofocante con toda la simpatía fabricada. Helen comenzó casual. Preguntó sobre el plan de tratamiento de Sasha y qué hospital estaba usando. Su tono era conversacional, como si estuviera preguntando sobre el clima. Sasha dio respuestas vagas sobre privacidad y no querer cargar a todos con detalles. Helen empujó un poco más, mencionando que tenía una amiga que era oncóloga que podría ayudar. Incluso sacó su teléfono como si estuviera lista para hacer la conexión ahí mismo. El ojo de Sasha se contrajo, pero lo cubrió secándose lágrimas falsas. Dijo que apreciaba la oferta, pero su equipo estaba manejando todo. Cuando Helen preguntó por el nombre del oncólogo para enviar una tarjeta de agradecimiento, Sasha de repente necesitó usar el baño, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Caminó lentamente, exagerando la debilidad, una mano arrastrándose a lo largo de la pared para apoyo. Mientras no estaba, Helen miró a mis padres. Preguntó si realmente habían ido a alguna cita con Sasha. Mi mamá admitió que no habían ido porque Sasha dijo que necesitaba ser independiente. Se veía avergonzada, retorciendo su servilleta en su regazo. Papá agregó que Sasha los estaba protegiendo de la dura realidad. Sus manos se doblaron fuertemente en la mesa. Sus nudillos estaban blancos con tensión que ni siquiera se daba cuenta que estaba cargando. Helen sacó su teléfono y les mostró mi evidencia. Al principio, no querían mirar, volteando sus cabezas como niños evitando vegetales. Pero Helen insistió, revisando cada grabación y captura de pantalla metódicamente. Las tenía organizadas en una presentación, profesional e innegable. La cara de mi mamá se puso blanca cuando escuchó a Sasha riéndose de engañarlos, su mano volando a su boca. La expresión de papá cambió de incredulidad a horror a rabia en el lapso de 30 segundos. Sasha regresó para encontrarnos a todos mirándola. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tic del reloj de péndulo en el pasillo. Inmediatamente comenzó a llorar sobre cómo nos estábamos uniendo contra una paciente de cáncer. Cuando eso no funcionó, me acusó de falsificar las grabaciones con IA. Luego dijo que la había drogado para hacerla decir esas cosas. Sus mentiras volviéndose más desesperadas y salvajes. Cada nueva excusa contradecía la anterior, un castillo de naipes colapsando en tiempo real. Mi papá se levantó lentamente, su silla crujiendo bajo el cambio de peso. Le preguntó directamente si tenía cáncer. Su voz tenía el mismo tono de cuando era pequeña, y me había atrapado robando galletas. Sasha trató más lágrimas, pero él solo repitió la pregunta, su voz firme y constante. Finalmente explotó. Gritó que todos amábamos mis logros más que a ella, que había robado la atención de sus padres con mi estúpida aceptación universitaria. Escupitajo voló de su boca mientras años de resentimiento se derramaron. La verdad salió a raudales en un torrente. Admitió falsificar todo, pero dijo que era nuestra culpa por hacerla sentir invisible. Había pasado años siendo la hermana mayor, pero yo recibía toda la alabanza por copiarla. Dijo que destruir mi bicicleta fue la única vez que se sintió poderosa, su cara contorsionándose con años de rabia suprimida. Incluso admitió cosas más pequeñas que nunca había sospechado. Esconder mis libros de la biblioteca para que obtuviera multas. Contarles a los niños en la escuela mentiras embarazosas sobre mí. Borrar mis ensayos de la computadora familiar. Mi mamá comenzó a sollozar. Sonidos profundos y desgarradores que sacudieron todo su cuerpo. Papá tuvo que sentarse de nuevo como si sus piernas hubieran cedido, agarrando el borde de la mesa. La madera gimió bajo su agarre. Helen grabó toda la confesión en su teléfono por si Sasha trataba de negarlo más tarde. Me sentí entumecida viendo a mi familia desmoronarse, como si estuviera flotando sobre la escena. La comida sin tocar en la mesa parecía absurda en medio de tal destrucción. Sasha no había terminado, aunque se lanzó hacia mí, gritando que había arruinado todo. Sus uñas atraparon el brazo de mi mamá cuando trató de meterse entre nosotras. Sangre corrió por la muñeca de mamá, y eso finalmente sacó a todos de su shock. Las gotas rojas golpearon el mantel blanco, extendiéndose como pequeñas rosas. Mamá miró su brazo como si no pudiera comprender lo que había pasado. Papá agarró a Sasha y la jaló hacia atrás. Estaba luchando y gritando sobre cuánto me odiaba, cómo había robado su vida al nacer, cómo cada logro que tenía era solo para hacerla ver mal. Años de rabia salieron en una ráfaga aterradora, su voz cruda y primitiva. El perro del vecino comenzó a ladrar, sintiendo el caos a través de las paredes. Helen llamó al 911 mientras papá sostenía a Sasha. Dio la dirección calmadamente, su entrenamiento legal manteniéndola enfocada. Los paramédicos vinieron por el brazo de mi mamá, pero terminaron llevándose a Sasha también. Se había trabajado tanto que estaban preocupados de que pudiera lastimarse. Mientras se la llevaban, siguió gritando que todo esto era mi culpa, su voz haciendo eco por nuestra calle silenciosa. Las luces del porche parpadearon mientras los vecinos se asomaron por las cortinas. La casa se sintió vacía después de eso. Mamá necesitó puntos y antibióticos. El doctor dijo que los rasguños eran profundos, pero sanarían bien. Los limpiaron y vendaron su brazo con eficiencia gentil. Papá la llevó a casa en silencio. El único sonido el zumbido del motor del carro. Ninguno de nosotros sabía qué decir.
La pulsera del hospital en la muñeca de mamá atrapó las luces de la calle mientras nos estacionamos en nuestro camino de entrada. Esa noche, mis padres me sentaron para disculparse. Dijeron que habían estado tan conmocionados por la historia del cáncer. Nunca la cuestionaron. Habían querido apoyar a su hija enferma y terminaron habilitando sus mentiras. Mamá lloró cuando habló sobre abofetearme, tocando su mano a mi mejilla gentilmente. El gesto era tan diferente de ese día, tierno y lleno de arrepentimiento. Les conté sobre todas las cosas que Sasha había hecho durante años, no para lastimarlos, sino para que entendieran que esto no era nuevo. Estaban horrorizados de aprender sobre la bicicleta de cumpleaños y la ceremonia de premios. No tenían idea de cuánto tiempo había estado pasando esto. Cada revelación los golpeó como un golpe físico. Papá siguió sacudiendo su cabeza, murmurando sobre señales que había perdido. Acordamos que Sasha necesitaba ayuda profesional. Terapia real, no el tipo que me habían forzado a mí. Papá llamó y encontró un lugar que se especializaba en trastornos de personalidad. Tenían una apertura la siguiente semana, si Sasha aceptaba ir. Pasó horas al teléfono, su libreta llenándose con nombres y números, cobertura de seguro, enfoques de tratamiento, tasas de éxito. Investigó como si su vida dependiera de ello. Mientras tanto, tuve que arreglar mi vida. La universidad aún estaba investigando la queja anónima. Les envié la grabación de la confesión de Sasha, junto con una carta de Helen explicando la situación. Incluí las notas de terapia mostrando que yo era la víctima, no la acosadora. Cada documento se sintió como un pedazo de mi dignidad siendo restaurado. El oficial de admisiones llamó personalmente para disculparse por la confusión. La escuela fue más difícil de arreglar. Los rumores no mueren fácilmente, especialmente en una escuela secundaria pequeña, donde el chisme es moneda. Algunas personas me creyeron cuando expliqué, pero otras pensaron que estaba poniendo excusas. Me enfoqué en mis verdaderos amigos e ignoré los susurros en el pasillo. Dolía, pero había sobrevivido peores cosas. Mis maestros de AP fueron especialmente solidarios, habiendo visto mi dedicación de primera mano. Mis maestros fueron más comprensivos cuando expliqué sobre la laptop y les mostré el reporte policial que papá presentó. Me dieron extensiones. Pasé semanas poniéndome al día con las tareas, mi lámpara de escritorio ardiendo hasta muy tarde en la noche. Mis calificaciones lentamente se recuperaron, pero fue agotador. Cada examen y ensayo, una montaña que escalar. El café se convirtió en mi mejor amigo, y el personal de la biblioteca me conocía por nombre. Sasha regresó a casa después de 3 días de observación. Era requerida más asistir a terapia 2 veces por semana. El terapeuta dijo que mostraba signos de trastorno narcisista de personalidad con características antisociales. Tomaría años de trabajo para abordar, nos advirtió, estableciendo expectativas realistas. Nos dio folletos sobre dinámicas familiares y comportamientos habilitadores. Se mudó de vuelta a su habitación vieja sin disculpa. Nos evitamos completamente, creando barreras invisibles en nuestros espacios compartidos. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, me miraba como si no estuviera ahí. Estaba bien con eso. Había renunciado a tener una hermana años atrás. La casa se sintió como si estuviera dividida en 2 mundos separados existiendo bajo un techo. Pero no había terminado de tratar de lastimarme. La atrapé en mi habitación un día revisando mi papeleo universitario. Cuando la confronté, dijo que solo estaba pidiendo prestado un bolígrafo. Pero noté que mi carta de aceptación estaba arrugada como si la hubiera estado apretando. El sello oficial arrugado más allá de reparación. La violación de mi espacio me hizo sentir escalofríos. Instalé una cerradura en mi puerta esa noche. Mis padres no objetaron, entendiendo la necesidad sin que yo tuviera que explicar. Sabían que necesitábamos límites mientras Sasha trabajaba en sus problemas. Mamá incluso me ayudó a elegir un cerrojo resistente de la ferretería, probando cada uno por resistencia. El clic de esa cerradura se convirtió en el sonido de la seguridad. Los siguientes meses fueron tensos. Sasha tenía días buenos donde parecía casi normal, riéndose de programas de televisión y ayudando con los platos. Luego tenía retrocesos donde la ira regresaba. Su terapeuta nos advirtió que la recuperación no era lineal. Teníamos que ser pacientes, pero también protegernos. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de navegación cuidadosa. Comencé a mantener cualquier cosa importante en una caja fuerte. Mi laptop, documentos, incluso objetos sentimentales iban ahí cada noche. Se sintió extremo, pero no podía arriesgar otro intento de sabotaje. La caja fuerte me dio tranquilidad para enfocarme en la escuela. La combinación era mi cumpleaños, una fecha que Sasha siempre había resentido. Incluso elegir esos números se sintió como reclamar algo. La universidad finalmente confirmó que mantenían mi aceptación. El consejo de admisiones dijo que entendían la situación y apreciaban mi honestidad. Incluso ofrecieron recursos para lidiar con trauma familiar. Lloré leyendo ese correo. El alivio me lavó en olas. Mi futuro era seguro otra vez. El camino hacia adelante claro. La temporada del baile de graduación llegó y me permití emocionarme. Había encontrado un vestido hermoso en oferta y mi amigo Aaron me pidió ir como amigos. Se sintió bien tener algo normal que esperar. Incluso me atrapé tarareando mientras hacía la tarea.
La felicidad vieja regresando. El vestido colgaba en mi armario como una promesa de una noche perfecta. La noche del baile de graduación, estaba maquillándome cuando escuché un estruendo. Mi vestido estaba en el suelo, cubierto de lo que parecía blanqueador. La tela estaba arruinada. Enormes manchas blancas por todo el material azul. La puerta del baño de Sasha se cerró por el pasillo. El olor químico quemaba mi nariz. Me quedé ahí en mi enagua, mirando el vestido destruido, sintiendo toda la emoción drenarse. Quería gritar, pero en su lugar llamé a Helen. Manejó con el vestido de baile de graduación viejo de su hija. Era verde en lugar de azul, pero me quedó perfecto. Helen hizo mi cabello mientras trataba de no llorar. Dijo que me veía hermosa y lo decía en serio, sus manos gentiles mientras sujetaba cada rizo. Incluso tenía joyería a juego en su bolso, como si hubiera sabido que necesitaría rescate. En el baile de graduación, a nadie le importó que mi vestido fuera diferente al planeado. Aaron y yo bailamos hasta que nos dolieron los pies. Por unas horas olvidé sobre Sasha y el caos en casa. Solo pude ser una adolescente normal celebrando con amigos. El gimnasio estaba transformado con luces parpadeantes y serpentinas plateadas. Tomamos docenas de fotos, sonrisas genuinas, reemplazando las forzadas de retratos familiares. Cuando llegué a casa, Sasha estaba en la sala. Miró el vestido verde y su cara se desplomó. Me di cuenta de que había estado esperando verme llorar por el vestido arruinado. Cuando sonreí y dije que tuve una noche increíble, se fue furiosa a su habitación, su decepción palpable. Por una vez, su plan para lastimarme había fallado completamente. La siguiente semana, su terapeuta convocó una reunión familiar. Dijo que Sasha había admitido el incidente del vestido y varios otros actos de sabotaje. El terapeuta recomendó un programa más intensivo, tal vez tratamiento residencial donde Sasha pudiera enfocarse en sanar sin desencadenantes. Explicó que el enfoque actual no estaba funcionando lo suficientemente rápido. Mis padres estaban divididos. Querían ayudar a Sasha, pero se preocupaban por enviarla lejos. El terapeuta explicó que a veces la distancia era necesaria para que todos sanaran. Les dio folletos para varios programas que se especializaban en trastornos de personalidad, páginas brillantes llenas de promesas de recuperación. Cada instalación tenía testimonios de familias que habían encontrado paz a través de la separación. Esa noche, escuché a mis padres discutiendo. Mamá quería probar el programa residencial, pero papá pensó que habían fallado a Sasha por no atrapar esto antes. Fueron y vinieron sobre de quién era la culpa. Me puse audífonos y traté de enfocarme en la tarea. Problemas de cálculo difuminándose a través de mis lágrimas. Sus voces alzadas penetraron incluso a través de mi música. Sasha debe haberlos escuchado también, porque al día siguiente anunció que iría a tratamiento. Dijo que estaba cansada de estar enojada todo el tiempo. Por primera vez en años, se veía genuinamente exhausta en lugar de tramando algo. Círculos oscuros sombreaban sus ojos. La lucha parecía haber salido de ella, reemplazada por algo hueco. La llevamos a la instalación el siguiente lunes. Estaba a 3 horas de distancia, rodeada de montañas y jardines. El personal parecía amable pero firme. Explicaron que el programa duraría al menos 6 meses con sesiones de terapia familiar una vez al mes. El edificio se veía más como un retiro que como un hospital. Otras familias estaban despidiéndose en el estacionamiento, cada una cargando sus propias historias pesadas. Sasha abrazó a nuestros padres para despedirse, pero me ignoró. Estaba bien con eso. No necesitaba una reconciliación llorosa. Solo necesitaba que obtuviera ayuda y me dejara en paz. Mientras nos alejábamos, me sentí más ligera de lo que había estado en años, viendo la instalación desaparecer en el espejo retrovisor. Las montañas se veían pacíficas, como si pudieran sostener todo el dolor de nuestra familia y transformarlo. La casa era pacífica sin ella. Me mudé de vuelta a mi habitación apropiadamente, extendiendo mis cosas sin miedo. Mis padres y yo tuvimos cenas silenciosas donde realmente hablábamos. Mamá comenzó a preguntar sobre mi día otra vez, genuinamente interesada en mis respuestas. Incluso jugamos juegos de mesa algunas noches, redescubriendo cómo ser una familia de 3. Me lancé a las actividades del último año. Me uní al comité del anuario y comencé a dar tutorías a estudiantes de años inferiores en matemáticas. Mi aceptación universitaria era segura y finalmente pude disfrutar la preparatoria. Los amigos comenzaron a pasar tiempo otra vez una vez que el drama se calmó. Mi calendario se llenó de actividades normales de adolescente, grupos de estudio, noches de películas, sesiones de planificación universitaria. La vida se volvió maravillosamente ordinaria. La primera sesión de terapia familiar fue difícil. Sasha tuvo que reconocer el daño que había causado. Leyó de una lista, monótona y claramente infeliz por ello. Pero el terapeuta dijo que admitir el mal comportamiento era el primer paso, incluso si aún no lo sentía. La habitación olía a lavanda y se sentía demasiado pequeña. Nos sentamos en un círculo, la distancia entre nosotras medida en más que pies. Íbamos una vez al mes como se requería. A veces Sasha participaba y a veces solo miraba con enojo. El terapeuta trabajó con todos nosotros en límites y comunicación. Mis padres tuvieron que admitir que habían habilitado su comportamiento por no abordarlo antes. Cada sesión peló capas de disfunción familiar. Mamá lloró mucho. Papá aprendió a expresar emociones más allá de la ira.
Yo aprendí a hablar por mí misma sin culpa. Comencé a ver mi propio terapeuta para procesar todo. Me ayudó a entender que los problemas de Sasha no eran mi culpa, que querer una hermana no era lo que causó esto. Tomó meses realmente creer eso, pero eventualmente lo hice. Su oficina se convirtió en un espacio seguro donde finalmente pude exhalar. Trabajamos a través de años de miedo y confusión suprimidos. El último año voló en una ráfaga de actividades y logros. Entré en la Sociedad Nacional de Honor y gané una beca por mi ensayo sobre superar desafíos familiares. Mis padres vinieron a cada ceremonia radiando con orgullo. Habían aprendido a celebrar mis logros sin culpa. Las luces del auditorio se sintieron cálidas en mi cara mientras acepté cada premio. Cada logro era solo mío. Ya no ensombrecido por los celos de Sasha. Sasha lentamente mejoró en tratamiento. Sus cartas a casa se volvieron menos enojadas y más reflexivas. Comenzó a tomar responsabilidad sin culpar a otros. El terapeuta dijo que estaba haciendo progreso real, pero nos advirtió que no esperáramos milagros. La recuperación sería un viaje de por vida, no un destino. Pero por primera vez en mi vida, tenía esperanza de que tal vez algún día tendría la hermana que siempre había querido, incluso si ese día aún estaba lejos. El día de graduación llegó más rápido de lo esperado. Desperté temprano para planchar mi gorra y toga, la tela crujiente bajo el metal caliente. Mis padres ya estaban en la cocina haciendo mi desayuno favorito. Panqueques con fresas, igual que cuando era pequeña. Papá siguió tomando fotos de todo, incluso mi desayuno a medio comer. Mamá se preocupó por mi cabello hasta que gentilmente aparté sus manos. La ceremonia era a las 10:00, pero nos fuimos a las 8:00 porque papá quería buenos asientos. El estacionamiento de la preparatoria ya se estaba llenando con familias cargando flores y globos. Encontré a mis amigos cerca de la entrada del gimnasio y tomamos como 100 selfies. Todos seguían diciendo que nos veíamos tan crecidos en nuestras gorras y togas. Durante la ceremonia divisé a mis padres en la tercera fila. Mamá ya estaba llorando y ni siquiera habíamos comenzado. Helen se sentó junto a ellos con su cámara lista. Cuando gritaron mi nombre para el premio de la beca, papá gritó tan fuerte que todos se voltearon a mirar. Ni siquiera me sentía avergonzada, solo orgullosa. Después de obtener mi diploma, los encontré en la multitud. El abrazo grupal se convirtió en más llanto de mamá. Helen me entregó una tarjeta con un cheque adentro para gastos universitarios. Traté de devolvérselo, pero insistió. Dijo que era una inversión en mi futuro. Papá tomó más fotos hasta que me dolió la cara de sonreír. Fuimos a almorzar a mi restaurante favorito. A mitad de los aperitivos sonó el teléfono de mamá. Era la instalación de tratamiento. Sasha quería hablar conmigo. No había escuchado su voz en 2 meses. Mis padres me miraron expectantes, pero no presionaron. Tomé el teléfono afuera donde era más silencioso. Dijo, «Felicidades por graduarte». Su voz sonaba diferente, más calmada, tal vez menos afilada en los bordes. Preguntó sobre mis planes universitarios y realmente escuchó la respuesta. Cuando le conté sobre la beca, dijo, «Buen trabajo». Tampoco sarcásticamente, solo genuino. La conversación duró 5 minutos, pero se sintió significativa. El verano pasó en una ráfaga de preparación. Compras universitarias con mamá, quien compró demasiados organizadores de ducha. Papá enseñándome mantenimiento básico de carro en el camino de entrada. Cambios de aceite, presión de llantas, arrancar baterías. Me hizo practicar todo 2 veces. Helen. Me organizó una fiesta de despedida con todas mis comidas favoritas. La instalación de tratamiento llamó sobre una sesión familiar especial antes de que me fuera a la escuela. Dijeron que Sasha tenía algo importante que compartir. Manejamos un sábado. Las montañas verdes con el crecimiento del verano. El edificio se veía menos intimidante ahora. Las familias se sentaron en las áreas de jardín hablando silenciosamente. En el cuarto de sesión, Sasha se veía más saludable. Había ganado peso y su piel tenía color otra vez. Leyó de un papel, manos temblando ligeramente. Era una disculpa, una real. Pasó por incidentes específicos y reconoció cómo me lastimaron. La bicicleta, la laptop, el vestido, cada memoria cuidadosamente examinada. Dijo que había sido diagnosticada con trastorno narcisista de personalidad y rasgos límite. Eso no era una excusa, sino una explicación. Estaba aprendiendo a manejar sus emociones sin lastimar a otros. El terapeuta asintió alentadoramente mientras hablaba. Cuando terminó, todos nos sentamos en silencio por un momento. No la perdoné, aún no, pero le agradecí por la disculpa y dije que esperaba que el tratamiento siguiera ayudando. Eso era todo lo que podía dar en ese momento. El terapeuta dijo que eso estaba perfectamente bien. El perdón no podía ser forzado o apresurado. Todos tenían su propia línea de tiempo para sanar. Tuvimos almuerzo en un café cercano. Sasha vino con supervisión de un miembro del personal. Ordenó sopa y realmente se la comió. Hablamos de temas seguros como películas y clima. Cuando preguntó sobre mi asignación de compañera de cuarto, le mostré el correo. Dijo que la chica parecía simpática basándose en su perfil de Facebook. El viaje a casa fue silencioso. Mis padres siguieron intercambiando miradas en el asiento delantero. Finalmente, mamá dijo que estaban orgullosos de cómo me había manejado, que había mostrado madurez más allá de mis años. Papá agregó que no le debía nada a Sasha. Mis sentimientos eran válidos,
fueran lo que fueran. 2 semanas antes de la universidad, estaba empacando cuando encontré algo extraño. Una pequeña caja envuelta en mi cajón del escritorio. Adentro había un collar con mi piedra de nacimiento. El recibo mostraba que Sasha lo había ordenado del programa de manualidades de la instalación de tratamiento. Una pequeña nota decía, para tu nuevo comienzo. La miré por mucho tiempo. No me la puse, pero sí la empaqué. Tal vez algún día lo haría, tal vez no. Pero el gesto significó algo, incluso si no estaba lista para aceptarlo completamente. La envolví cuidadosamente en papel de seda y la metí en mi joyero. El progreso venía en pequeños pasos. El día de mudanza fue caos. Papá insistió en cargar todo él mismo hasta que le comenzó a doler la espalda. Mamá reorganizó mi cuarto de dormitorio 3 veces. Mi compañera de cuarto Kimberly y sus padres observaron con diversión. Para la noche, nuestro cuarto se veía como si hubiera explotado una tienda, pero se sintió como hogar. Despedirse fue más difícil de lo esperado. Mamá lloró feo en el estacionamiento. Papá siguió aclarándose la garganta y revisando las llantas del carro. Prometí llamar cada semana y textear diariamente. Helen ya había enviado un paquete de cuidado que llegó antes que yo. Galletas y té y una nota diciendo que estaba orgullosa. La universidad fue todo lo que había esperado. Clases difíciles pero interesantes. Sesiones de estudio nocturnas alimentadas por pizza. Mi compañera de cuarto se convirtió en una amiga cercana después de que nos unimos por la terrible comida del comedor. Me uní al club de carrera e hice más amigos. Nadie sabía sobre mi drama familiar y eso se sintió como libertad. La primera sesión de terapia familiar que me perdí se sintió raro. Mamá llamó después para ponerme al día. Sasha estaba yendo bien, tomando responsabilidad sin ser incitada. Había comenzado a ayudar a residentes más jóvenes con sus ajustes iniciales. El terapeuta lo llamó progreso significativo. Estaba contenta, pero también aliviada de estar lejos. Vine a casa para las vacaciones de Acción de Gracias. La casa se sintió diferente, más calmada. Mis padres habían redecorado algunos cuartos y comenzado a organizar noches de juegos con amigos. Se veían más felices, más ligeros, como si hubieran estado conteniendo la respiración por años y finalmente exhalaron. Mamá cocinó suficiente comida para 20 personas. Sasha tenía permitida una visita supervisada a casa para la cena de Acción de Gracias. Se veía nerviosa caminando por la puerta. Todos nos sentamos en la mesa como extraños, pretendiendo ser familia. Pero gradualmente la conversación comenzó. Preguntó sobre mis clases y parecía genuinamente interesada en mi especialización en biología. No hubo comentarios competitivos o desprecios. Después de la cena, ayudó a limpiar platos sin que se lo pidieran. Cuando mamá sacó el pastel, Sasha preguntó si podía decir algo. Nos agradeció por no rendirnos con ella. Dijo que sabía que nos había hecho pasar por el infierno, que estaba comprometida a ser mejor, aunque fuera trabajo duro. Papá se acercó y apretó su mano. Regresó a tratamiento esa noche, pero la visita se sintió como progreso. No la abracé para despedirse, pero sí saludé desde el porche. Pequeños pasos. El terapeuta había dicho que la sanación no era lineal. Habría días buenos y malos, pero al menos nos estábamos moviendo hacia adelante. Las vacaciones de invierno trajeron más cambios. Sasha completó la primera fase del tratamiento y se mudó a un programa de vivienda transicional. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería. Comenzó a tomar clases de universidad comunitaria en línea. La estructura parecía ayudarla. Tenía que seguir reglas y cumplir expectativas. Tuvimos otra sesión familiar donde el terapeuta habló sobre reintegración. Sasha no se mudaría a casa de inmediato, tal vez nunca, pero podía visitar más a menudo, cenar una vez por semana, asistir a eventos familiares con aviso. Todos necesitaban límites para sentirse seguros. El terapeuta nos ayudó a escribirlos. Regresé a la universidad sintiéndome cautelosamente optimista. Mis padres visitaron para el fin de semana de padres y conocieron a todos mis amigos. Mamá me avergonzó tomando fotos de todo, incluyendo mi cuarto desordenado. Papá usó mi sudadera universitaria en todos lados. Se veían felices. Realmente felices. Ya no forzándolo. El semestre de primavera voló. Hice la lista del decano y fui invitada a unirme al programa de honores. Mis padres enmarcaron la carta. Helen envió flores de felicitaciones. Incluso Sasha texteó diciendo que estaba orgullosa. Cada logro se sintió completamente mío ahora. Sin sombra colgando sobre él. Sin miedo de represalias. Vine a casa para las vacaciones de primavera para encontrar que Sasha había visitado varias veces. Mis padres dijeron que las cenas iban bien. Estaba tomando responsabilidad en terapia y trabajando en regulación emocional. Al gerente de la librería le gustaba su ética de trabajo. Pequeñas victorias. Pero victorias sin embargo. Mamá mantuvo su voz neutral al compartir actualizaciones. Cenamos juntas ese miércoles. Sasha preguntó sobre mis planes de verano y le conté sobre mi pasantía de investigación. Dijo que sonaba impresionante y hizo preguntas sobre el proyecto. Preguntas reales, no buscando debilidades que explotar. Cuando mencioné estar nerviosa, dijo que lo haría genial. La comida terminó sin drama. Ayudó a cargar el lavavajillas y agradeció a mamá por cocinar. Se despidió sin hacerlo raro. Después de que se fue, mis padres me miraron expectantes. Dije que estuvo bien, y lo fue. No genial, pero no terrible, solo bien.
A veces bien era suficiente. El verano trajo más estabilidad. Me lancé a la investigación y amé cada minuto. Mis padres visitaron el laboratorio y trataron de entender mi proyecto sobre plegamiento de proteínas. Sasha continuó la terapia y mantuvo su trabajo. Tuvimos cenas familiares cada 2 semanas. La conversación se volvió más fácil con práctica. Una noche, preguntó si podíamos hablar privadamente. Nos sentamos en el porche trasero como solíamos hacer cuando éramos niñas. Dijo que sabía que había robado años de mí, que no podía devolvérselos, pero quería hacerlo mejor hacia adelante. Le dije que apreciaba eso, pero que la confianza tomaría tiempo, tal vez para siempre. Dijo que entendía. Antes de que comenzara el segundo año, tuvimos una sesión familiar final. El terapeuta dijo que Sasha había hecho progreso notable, pero necesitaría apoyo continuo. Había aprendido a reconocer sus desencadenantes y manejar reacciones. El trastorno de personalidad siempre estaría ahí, pero podía controlar cómo afectaba a otros. Todos habían trabajado duro para llegar aquí. Regresé a la universidad sintiéndome asentada. Mi familia no era perfecta, pero estaba sanando. Sasha texteaba ocasionalmente con cosas normales, canciones que le gustaban o libros que había leído. Yo respondía cuando tenía ganas, sin presión de ninguna manera. Estábamos encontrando un nuevo ritmo que funcionaba para todos. El segundo año trajo nuevos desafíos y oportunidades. Declaré mi especialización oficialmente y comencé investigación con un profesor. Mis padres llamaban semanalmente con actualizaciones. Sasha estaba tomando más clases y yendo bien. Había hecho algunas amigas en su grupo de terapia. Pequeños pasos hacia una vida normal. Cuando vine a casa para las vacaciones de invierno, Sasha tenía su propio apartamento, un estudio cerca de la librería. Nos invitó a cenar y realmente cocinó. La pasta estaba demasiado cocida, pero nadie se quejó. Nos mostró su espacio con orgullo obvio. Todo ordenado y organizado. Un nuevo comienzo hecho visible. Intercambiamos regalos de Navidad torpemente. Me dio una tarjeta de regalo a mi tienda favorita, segura y práctica. Yo le di un diario para trabajo de terapia. También seguro, pero estábamos tratando. Eso contaba para algo. Mamá tomó fotos de nosotras sentadas en el sofá. No del todo cómodas, pero tampoco hostiles. El resto de las vacaciones pasó pacíficamente. Las cenas familiares sucedieron sin incidente. Sasha vino a la fiesta de mi amiga de preparatoria y se comportó normalmente. Incluso se rió de los chistes terribles de Aaron. Cuando alguien preguntó sobre nuestra relación, ambas dijimos que era complicada, pero mejorando. Eso se sintió honesto. La ayudé a mover algunos muebles una tarde. Solo nosotras dos en su apartamento. Puso música y trabajamos sin mucha conversación. Cuando terminamos, hizo té y nos sentamos en su sofá nuevo. Dijo que estaba agradecida de que le estuviera dando una oportunidad, que sabía que no se lo merecía, pero lo apreciaba de todos modos. Le conté sobre mis amigos universitarios y clases. Escuchó sin interrumpir o comparar. Cuando mencioné luchar con química orgánica, se ofreció a ayudar. Resultó que la había tomado en la universidad comunitaria e ido bien. Pasamos una hora revisando mis notas. Era paciente y explicaba las cosas claramente. Esa noche les conté a mis padres sobre las tutorías. Intercambiaron miradas sorprendidas. Mamá dijo que eso era maravilloso. Papá me recordó mantener límites. Dije que sabía, pero tal vez los límites podrían cambiar lentamente, incluir más espacio para conexión si todos se mantenían saludables. El terapeuta había dicho que la flexibilidad era importante. El semestre de primavera comenzó con nueva energía. Sasha y yo texteábamos sobre tarea de química. Enviaba videos útiles y problemas de práctica. Mi calificación mejoró de una C a una B+. Le agradecí y dijo que ayudarme se sintió bien, como si estuviera contribuyendo a algo positivo. Mi madre está obsesionada con que tenga hijos. Tanto así que está dispuesta a arruinar mi vida para asegurarse de que le dé nietos. Mi madre es la psicópata más obsesionada con bebés que he conocido. Comenzando cuando tenía 8 años, me hizo a mí y a mi hermana Della usar estos trajes de simulación de embarazo durante horas todos los días. 20 libras de arena amarradas a nuestros estómagos mientras practicábamos ejercicios de respiración y veíamos videos de partos. Si nos quejábamos del dolor de espalda, nos agregaba más peso y nos decía que las madres reales no se quejan. Incluso nos hizo practicar amamantar con estas muñecas espeluznantes que lloraban si no las sostenías correctamente. Mientras yo pasaba cada sesión planeando mi escape, Daniela lo abrazaba como si fuera su único propósito verdadero. Caminaba por la casa con postura perfecta, frotándose su barriga falsa y hablándole en voz alta. Para cuando cumplió 16, le estaba rogando a mamá que la dejara ser una madre sustituta de práctica para sus amigas infértiles del trabajo. Y cuando cumplió 18, mamá le hizo una fiesta masiva, no por graduarse de la preparatoria, sino por firmar su primer contrato de subrogación. Todos la llamaban una bendición y un ángel mientras yo me sentaba en la esquina sintiéndome como si estuviera en una subasta de ganado. En 3 años, Daniela había cargado 3 bebés para 3 parejas diferentes. Cada vez que llegaba a casa del hospital, mamá la paseaba por el pueblo como si hubiera ganado un premio Nobel. Miren a mi hija generosa dando el regalo de la vida. Mientras tanto, yo estaba obteniendo una licenciatura en biomedicina.
haciendo voluntariado en refugios para mujeres y aprendiendo sobre autonomía corporal. Pero nada de eso importaba. ¡Qué desperdicio de un útero perfectamente bueno!, le decía mamá a cualquiera que la escuchara. Su hermana ha bendecido a 3 familias mientras ésta acapara su fertilidad para sí misma. La parte más aterradora era ver a Daniela deteriorarse. Después de su cuarto embarazo a los 22, apenas podía caminar sin dolor. Sus caderas estaban destruidas. Tenía infecciones constantes y se le caía el cabello en pedazos. Pero cuando traté de hablar con ella al respecto, me agarró las manos con lágrimas en los ojos. María, para esto fui hecha. Mi cuerpo es un recipiente para milagros. ¿Por qué no puedes entender eso? Ahí fue cuando supe que ella se había ido. Así que fingí lo suficiente para mantener a mamá alejada de mí. Le dije que estaba considerando el embarazo. Usé ropa más holgada en eventos familiares. Incluso busqué clínicas de fertilidad en Google frente a ella. Todo mientras secretamente tomaba el LSAT y aplicaba a escuelas de derecho en todo el país. Me especialicé en derechos reproductivos y ética médica, pasando años ayudando a mujeres a escapar de situaciones de embarazo forzado. A los 28, finalmente estaba haciendo una diferencia. Entonces, cuando mamá me invitó a la cena de celebración de Daniela, pensé que era solo otro anuncio de embarazo. Qué equivocada estaba. Resultó que era una maldita intervención. «Cariño, no te estás volviendo más joven», anunció mamá mientras Diana se sentaba a su lado, con el vientre hinchado con el embarazo número 4. «Así que me he tomado la libertad de comenzar tus tratamientos de fertilidad». Antes de que pudiera responder, sacó una jeringa llena de hormonas. Solo un pequeño impulso para que esos óvulos fluyan. Salté hacia atrás, pero Daniela me agarró los brazos por detrás. «Por favor, María, solo inténtalo. Ya encontré la pareja perfecta para tu primer bebé». Grité y luché, pero mamá ya venía hacia mí con la aguja. Ahí fue cuando noté las otras jeringas en la mesa. Han estado planeando esto. Cuando mamá clavó la aguja en mi muslo, sentí el líquido frío quemando a través de mi músculo. En minutos mi visión se nubló y mis ovarios se sintieron como si estuvieran en llamas. A través de la neblina, escuché a mamá por teléfono. «Sí, hemos comenzado el protocolo. Estará lista para la cosecha en 2 semanas». Ahí fue cuando me di cuenta de que esto ya no era solo presión familiar. Esto era tráfico. Desperté en la UCI con síndrome de hiperestimulación ovárica tan severo que casi tuvieron que quitarme todo. Mi mamá estaba de pie sobre mí. «Solo te trajimos aquí porque queríamos salvar tu útero», fue lo primero que dijo. Presioné el botón rojo para la enfermera. Ella echó un vistazo a mi mamá y la escoltó fuera para realizar exámenes privados. Tan pronto como estuvimos solas, me sentí aún peor porque ella me abrazó y me preguntó si estaba bien. Me quebré llorando porque todo el asunto me hizo darme cuenta de lo terrible que era realmente mi mamá. Terminé abriéndome con ella y parecía completamente sorprendida por lo que dije, y me pidió que repitiera todo. La siguiente hora consistió en descargar completamente todo: la subrogación, el favoritismo, el abuso. Tan pronto como terminé de llorar, llamó a la seguridad del hospital para prohibir a mi madre de mi habitación. Y no lo sabía en ese momento, pero con la ayuda de solo una enfermera, estaba a punto de hacer que mi familia pagara. La enfermera regresó 20 minutos después con un oficial uniformado que se presentó como el detective Rodríguez de la Unidad de Violencia Doméstica. Acercó una silla junto a mi cama mientras la enfermera ajustaba mi IVE. «María, me especializo en casos que involucran coerción reproductiva y procedimientos médicos forzados», explicó sacando una pequeña grabadora. «Lo que tu madre hizo constituye asalto, y basándome en lo que me dijo la enfermera, esto podría ser parte de un patrón más amplio». A través de la ventana de cristal de mi habitación, vi movimiento en el pasillo. Mi madre estaba tratando de empujar a través de la puerta de salida de emergencia. Su cara se retorció de rabia. Me vio mirando y se presionó contra el cristal, articulando palabras que no podía escuchar al principio. Luego exageró los movimientos de sus labios. Desagradecida. Mi teléfono comenzó a vibrar en la mesa de noche. El detective Rodríguez lo miró mientras mensaje tras mensaje aparecía en la pantalla. «¿Puedo?», preguntó y asentí. Los textos eran todos de Daniela. «¿Cómo pudiste involucrar a la policía? Mamá te estaba ayudando. Estás destruyendo nuestra familia. Todo lo que quería era que experimentaras la maternidad». El detective Rodríguez dejó el teléfono cuidadosamente. «Esta no es la primera queja que hemos recibido sobre tratamientos de fertilidad forzados. Ha habido un patrón, particularmente involucrando profesionales médicos en ciertas clínicas». Hizo una pausa estudiando mi reacción. «¿Tu madre trabaja en el campo médico?». Mi estómago se hundió. «Es recepcionista en la clínica de fertilidad Benditos Comienzos». Su expresión se oscureció. Una trabajadora social del hospital tocó y entró. Una mujer de mediana edad con ojos amables que se congeló cuando vio mi expediente. «María González. Tu madre es Patricia González. ¿La conoces?». La trabajadora social vaciló, apretando su portapapeles más fuerte. «Hemos tenido algunas interacciones. Déjame conseguirte algunos recursos». Rebuscó en sus papeles, claramente incómoda. El detective Rodríguez tomó notas mientras describí la escena de intervención. La trabajadora social siguió mirando hacia la puerta,
y noté que sus manos temblaban ligeramente mientras me entregaba folletos sobre recursos de violencia doméstica. Necesito revisar algo, dije, alcanzando mi teléfono. Entré a mi portal médico, desplazándome por documentos recientes. Ahí estaba, con fecha de hace 3 meses. Justo después de que mencioné casualmente a mamá que James y yo estábamos pensando en nuestro futuro, mi poder médico había sido cambiado a mi madre. Esta no es mi firma, dije mostrándoles el documento. La letra era similar a la mía, pero inclinada diferentemente, como alguien podría escribir si estuviera calcando. Antes de que alguien pudiera responder, un hombre con un traje caro entró a la habitación. Estoy representando a Patricia González. Entiendo que ha habido un malentendido respecto al cuidado médico de la hija de mi cliente. Eso fue rápido, murmuró el detective Rodríguez. El abogado se alisó la corbata. María claramente está sufriendo de psicosis inducida por hormonas. Su madre simplemente estaba tratando de ayudar cuando María se volvió violenta. Estamos solicitando una evaluación psiquiátrica inmediata. No estoy psicótica, protesté. Las hormonas en tu sistema sugieren lo contrario. La hiperestimulación ovárica puede causar trastornos severos del estado de ánimo, paranoia, incluso alucinaciones. El pasillo se llenó repentinamente de ruido. Della apareció con 5 niños pequeños aferrándose a su vestido de maternidad. La tía María necesita ayuda, anunció en voz alta a cualquiera que la escuchara. Ha estado luchando con problemas de celos durante años. La seguridad del hospital llegó, tratando de mantener el orden mientras los niños comenzaron a llorar. Della saltó al más pequeño en su cadera mientras se frotaba su vientre embarazado con su mano libre. Agarré mi teléfono para llamar a mi firma de abogados. Necesitaba respaldo. La recepcionista contestó al segundo timbrazo. Oh, María, tu madre llamó más temprano. Ella explicó sobre tu situación. No te preocupes. Estamos manejando tu carga de casos mientras te recuperas. ¿Qué? No, estoy bien. Necesito hablar con los socios. Creo que es mejor si te enfocas en mejorarte. Tu madre dijo que el colapso fue bastante severo. Colgué mis manos temblando. A través de la ventana, vi a mi madre sacar algo de su bolso, mostrándoselo a su abogado. Llaves, las llaves de mi apartamento, las llaves de mi auto. Comenzó a recitar algo, y aunque no podía escucharla, reconocí el patrón. Estaba listando mi horario de trabajo. Lunes tiene corte a las 9:00. Reuniones con clientes los martes hasta las 6:00. Miércoles es voluntaria en el refugio para mujeres. El abogado asentía, tomando notas.